Bueno, chicas, vamos a decir las cosas claras. Aquí ha habido un fail. Ahora vamos a sonar 10 minutos un poquito repetidas porque esta conversación la acabamos de tener hace 10 minutos. Pero puede ser completamente nueva porque yo no sé lo que he dicho. Exacto. Eso es lo bueno. También te digo, quizás tú y yo, hermanas, porque tampoco me acuerdo. Unas tías chulísimas, un podcast de María León y de Sire León. Nuevo episodio de Unas tías chulísimas. Episodio 14, la de Siré, la María. Y hoy estamos Con Andrea. Una tía chula que por algo ha venido aquí al podcast. De hecho, por favor, ¿puedes enseñar Ay, sí, el ¿ves? parto de Es que Andrea? claro, ya como... Porque nos va a hablar de su libro, Anónimos Nombres de Mujer. Me encanta la portada, me parece chulísima. Ya luego mi amiga lo pondrá bien por Sí. aquí, ella es la que... Pero me encanta. O sea, a mí en la elección de los colores, la imagen que has puesto, Es muy bonita. el tachado, o sea, me parece que es como simple, Porque, claro, pero chula. No O sé sea, cómo explicarlo. Así, en resumen, que de hecho viene en la portada, me parece súper acertado, las escritoras que el patriarcado borró de los libros. Ese es el tema de hoy. Así, en plan, a modo general, vamos a hablar de anonimato, de seudónimos, de escribir siendo mujer. De y los es un espacios poco- que teníamos las mujeres. Exacto. Cómo un poco comparar, pues, lo que ha pasado antes con lo que pasa ahora. Ya hablaremos de todas esas cosas así que son súper interesantes, pero bueno, primero, Andrea, preséntate un poco, cuéntanos cómo ha sido escribir este libro, qué es el resumen de tu experiencia o de lo que va, para que la gente diga, me lo leo. Me gusta porque esto antes no lo hemos hecho. Vale, bueno, yo soy Andrea en Instagram, Literatura o Barbarie. No lo hemos dicho, el día que veáis esto, la magia de la producción hará que el libro ya esté en librerías. Exacto, es verdad, eso era un dato Simultáneo, importante, sí. porque así, como dice Andrea, con un poco de magia, el día en que se Estaremos en el publique futuro. este episodio se habrá publicado el libro. Sí. O sea, va a ser el día perfecto para que escuchéis esto y luego vayáis a comprarlo. 100%. Si estás viendo el vídeo, el libro ya está en las librerías. Vete a Deja por de él. ver el vídeo, vete a la Y librería. ya lo termino. Vale. Bueno, pues, ¿cómo lo definiría? Hay una parte de mi libro en la que hablo de mi profe de lengua del colegio, que yo lo quiero mucho, y él decía que para él su mayor revolución era la que podía hacer en un aula, porque él siempre nos dejaba debatir, hablar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí también es una revolución, dentro de que no es nada revolucionario, no me lo he inventado yo, se ha escrito y se ha hablado muchísimo sobre esto, pero es mi acto político y es la reivindicación que he querido hacer y he podido lo mejor que he sabido. A raíz de lo que dices de que es un tema, o sea, que no lo has inventado, que es un tema del que sabemos, ¿no? Que se habla de este tema bastante, sí es algo que a mí me ha gustado, que todavía me queda por terminar el libro, pero sí que encuentro que está muy bien el hecho de recoger toda esa información en un solo libro, así, modo divulgativo, cercano, con todos los datos de esas escritoras, y haces un repaso que llega hasta la actualidad con muchas reflexiones muy potentes de las que hablaremos ahora. Y sí, o sea, se habla del tema, pero creo que no tanto como se debería hablar. Y creo que aquí al final haces ese repaso que a cualquier persona le acercas como esos datos, ¿no? Esa historia, y jope, te haces una idea muy, muy rápida y buena del panorama. Es una cosa que me costó un montón. De hecho, fue lo que más trabajé con las editoras y era que no pareciera un TFM. Porque yo soy muy academia y el lenguaje académico es profundamente clasista. Dentro de que el libro no está escrito en absoluto de una forma tampoco banal, pero creo que sí muy accesible. Sí. Y también me costó mucho darle un hilo narrativo. Es que Porque- debe costar, ¿eh? Por Porque, el claro, tema. en general he leído muchos ensayos para escribir mi ensayo, pero podía leer capítulos sueltos. En este caso no te puedes leer ningún capítulo suelto, porque me trabajé mucho, porque existen, aunque no nos lo cuenten, todas las conexiones entre mujeres escritoras a lo Eso me largo ha de la parecido historia. fascinante. Eso es un dato increíble porque al final el que tú puedas decir, o sea, a mí me parece eso como los datos curiosos y a mí, por ejemplo, Sí. siempre que miro algo de historia o lo que sea, una cosa que me hace mantener mucho
es poder dentro de lo que cabe ficcionarlo y sentir que son personajes, no solamente personas, y poder hilarlo, un chismecito, una conexión. En A este mí- libro te va a pasar eso. Eso a mí era mi forma, por ejemplo, de estudiar historia en el instituto, era crear una telenovela con estas personas. A mí yo te agradezco muchísimo este libro porque creo que para personas vagas como yo, o sea, has hecho el trabajo sucio Es que sí. de, pues, jope, investigar, buscar, informarte, ver, o sea, informarte de una manera buena y no solamente con que ChatGPT me dijo un resumen. No nos conocemos con ChatGPT. Pues no solamente con que ChatGPT haya hecho, sino realmente has hecho el Sí. trabajo sucio para que personas vagas como yo, pero que le gusta estar informada y que le parece que es interesante e importante que sepamos de estas cosas, es como, ahora vale, yo ya voy, me lo como un poquito masticado, sí, lo tengo que digerir, No, lo tengo que totalmente, procesar, pero no tengo que meterme en el fango. No, de hecho, el año pasado casi no leí por gusto, leí sobre todo por trabajo y leí tropecientos mil artículos académicos, libros, Es que, guau. etcétera, etcétera. Y esto lo he hablado mucho con mi amigo Jorge, que es doctor en filología hispánica, que él hay muchas cosas que conoce, pero que también no lo ha leído entero, pero la mayor parte de capítulos que ha leído hay cosas que desconoce. Entonces, me he metido mucho en el libro, dentro de que es eso, que es no ficción. Ha sido como poderoso. Hay una parte de nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez que me encanta, que dice que el verbo haunt en inglés no tiene traducción en español. Ostras. Es probablemente mi palabra preferida del Oye. inglés y ha sido un poco haunted, o sea, embrujada, pero no embrujada porque no es la misma traducción. No, Sí, sí, que te tampoco entiendo. ni es ni perseguida, ni es ni... pues no, Sí, perfecto, pero como tienes que has razón. estado... Sí, ha 100% sido, o sea, Obsesiva. de hecho, también he llorado mucho. He llorado muchísimo porque hay historias que son muy bonitas en el libro, pero Sí. hay otras que son profundamente trágicas y lo he sufrido mucho. ¿Cómo has gestionado eso? Leyendo, se me venía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo has gestionado? Y de hecho, hoy comentándolo contigo, era una de tus preguntas también. La indignación o la rabia, Ah, buah. porque claro, está muy guay documentarte sobre este tema y me ha parecido fascinante el trabajo ese de documentación y de recogerlo todo aquí. Pero wow, porque mucha indignación con muchas cosas, con muchos datos que vienen aquí, pues eso, de mujeres a las que les robaron el trabajo, eso es una de las cosas que más me enfadan. Bueno, muchísimos casos. ¿Cómo has trabajado tú eso para que hecho, no te... No, yo me he indignado. No pasa nada, o sea, yo lo he cogido todo para mí, además soy una persona súper empática, entonces yo... Oh, De hecho, otra cosa que también me costó mucho trabajar fue que me pidieron que me insertara un poco en el texto para que fuera más cercano. Vale. Y yo pensaba, ¿cómo voy a empatizar con una mujer del siglo XVIII que tenía Ya, que pues lo publicar hice. como anónimo? Pues lo hice. ya. No, de hecho hay una parte en la que hablo Perdón. sobre que a Charlotte Bronte le dijeron sobre Jane Eyre que estaba lleno de hambre, rebelión y Ah, rabia. Y me parece un cumplido, porque creo que lo he escrito con hambre, con rebelión y con rabia. Sí. Pues mira qué guay, o sea, pero es verdad, sí que lo estábamos hablando y era, buah, yo creo que si yo me metiera ahora a buscar toda esta información, es como cuando te pones las gafas del feminismo, que a partir de ahí como que todo lo ves desde una perspectiva que sí, que puede ser liberadora, pero también te da una cierta rabia y un cierto enfado que yo decía, joder, si te pasas tanto tiempo investigando y buscando y viendo, porque no suelen ser historias felices, o sea, me No. refiero, al final son todas historias de robo, de silencio, de... Entonces, claro, tiene que generar una frustración y una de necesito distanciarme a lo mejor un poquito. No me he distanciado nada. Igual lo tenía que haber hecho, pero no he sido capaz. O sea, de hecho, mi padre siempre dice, es mi filósofo preferido, que cuando uno llora, no llora por el otro, sino que llora por uno mismo. Que quizá es una afirmación que suene un poco egoísta, pero creo que es verdad. De hecho, lo hablé contigo un día sobre la peli de las 13 rosas. Sí. Lo que yo la lloré y es el tipo de llanto de estoy llorando, pero porque podría haber sido tú. Sí. ¿Sabes? Es como, Total. estoy llorando por ti, pero estoy llorando por mí. Sí. Claro. Sí. Porque he tenido la suerte de poder escribirlo ahora, pero igual podría haber sido tú. Entonces es como, no me he separado nada. Es que a lo mejor lloro yo. Es que a lo mejor lloro. Sí. A ver, es que sí, por eso a mí me parecía ese tema fascinante y también
otra cosa que creo que se relaciona un poco, me hizo mucha gracia cuando esto viene en el libro. Un profesor te dijo que no ibas a ser, que no podías ser feliz siendo tan inteligente. En plan, no vas a ser feliz porque eres demasiado inteligente. Este es uno de los traumas de mi vida. Claro, al mismo tiempo yo pienso, después de escribir este libro y leerlo, puedes sentir millones de cosas. Pero claro, la felicidad en concreto, A ver, cuando piensas en todas estas señoras, ya me jode, pero es que Claro. tienes razón. Cuanto más conocemos el mundo y sí, las tal cual. las Más maldades feo que es. existen, Sí. pues más consciente eres de que sí. Y al aunque final. no sea no te lo dijo por ese motivo, pero me pareció muy curioso lo de no vas a ser feliz porque eres súper inteligente. ¿Cómo te sentiste con eso? Porque Yo creo que debía tener 15 años. buah, es que claro, ahí Y machacada. estábamos discutiendo sobre El Principito. Nos Ah, había eso mandado leer El Principito y me encanta debatir. Y de hecho, no sé si estaba de acuerdo incluso con lo que él decía, pero siempre me ha gustado probarme en argumentos que no me estoy creyendo. Y lo hice muchísimo y di muchísima guerra. Y era un profesor en el... Era bastante dejado, la gente no solía participar mucho y yo dije, pues vamos con ello. Y lo debí hartar muchísimo. Y yo me acuerdo, es que de hecho no sé si la gente se estaba yendo de clase, no recuerdo el momento en el que ya me la lo gente dijo, en plan... pero yo recuerdo perfectamente que me dijo, no vas a ser feliz porque eres inteligente. Y es una cosa que he creído que era verdad y lo he pensado muchísimo. Yo Es he tenido que- depresión y a mí me venía a la mente esto. Claro. O sea, es que yo he reflexionado a partir de ahí muchísimo. Bueno, es que al final la ignorancia, Claro. en cierto modo, te da ciertas Es que calmas y cierta hay muchos tranquilidad. refranes en plan que nacen de esa idea, ¿no? De si no sabes, más feliz vas a ser porque tal. Y Pero también es un compromiso social, convivir en el Claro. mundo en el Efectivamente. Es- en el que estás y al final, bueno, tendríamos que ser ciudadanos de este pequeño mundo en el que existimos. claro. Pero yo pensaba a raíz de eso, pues en todas estas mujeres que al final fueron súper inteligentes y quisieron escribir y desafiar el canon o las directrices de la época, ¿no? Para las mujeres. Y jope, pensaba mucho en, si no hubieran sido tan inteligentes, seguramente habrían Ya. sido más felices, pues sí, porque a lo mejor se Probablemente conformaban con sí. su vida de casada y de tal, que era lo que tocaba, y no se cuestionaban las cosas tanto, ¿no? Ese es el problema. O Es sea, el me refiero, problema. si tú sabes las otras alternativas, o sea, las otras posibilidades, porque si yo creo que yo, por mi condición de mujer, la única posibilidad que tengo, de hecho, las que escribieron, bueno, que este es otro tema importante, que al final las que terminaron escribiendo, pues probablemente eran de clases privilegiadas. Esto es una Exacto. cosa que es muy importante para mí. Que son los mensajes que nos llegan, o sea, no nos van a llegar otros que es como, te apoyo, hermana, pero igualmente eras otra clase que tal. Diferencias. Pero estas personas que podían ser, si se hubiesen limitado a si yo soy feliz solamente con estas cosas que en teoría le corresponden a mi género o lo que sea, claro, pero el poder saber que hay otras cosas es lo que ya te quita los límites y a la vez te los pone. Y eso me lleva a otro tema súper importante, del que se habla aquí, que es la educación como Sí. herramienta. Al final esas mujeres privilegiadas Tenían acceso a una educación. Exacto, sí. O sea, ya simplemente en el siglo XIX que supieras leer y escribir te hacía pertenecer a una clase social. Exacto. Hombre, te lo hacía pertenecer a la clase social de mi abuela, por ejemplo. O sea, no hace falta ni Efectivamente, ir tan entonces... atrás. Pero bueno, esto es una cosa que también comenté con María, que yo luché mucho porque yo estoy muy orgullosa de haber crecido en un barrio obrero, de haber estudiado gracias a la universidad pública, de que los hijos de los obreros pues vayamos a la universidad, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera ir y quien no, pues Sí. también. Y me costaba dialogar mucho conmigo el hecho de todos los exponentes que hay antiguos son mujeres de clase alta, Claro. entre comillas, o al menos que tenían una posición privilegiada, no todas eran aristócratas, pero sí que era una cosa que me ha costado mucho internamente, porque para mí la lucha de clases es una cosa muy importante, pero si Emilia Pardo Bazán no hubiera escrito, quizá yo hoy tampoco. Claro. Total. Entonces es importante que todas estas mujeres desde su privilegio Sí, llegaran a abrieran un escribir poco- y muchas de ellas también reivindicaran, porque muchas lo reivindicaron, Sí. una educación para todas. Claro. A ver, de todas formas,
Que sí, que yo entiendo, a mí me pasa lo mismo en el sentido de, sin haberme metido yo a investigar nada de esto, pero sí que es verdad que siempre soy como súper consciente de, vale, estas mujeres tal, pero ¿por qué pudieron escribir estas mujeres y por qué una persona como mi abuela jamás hubiese podido hacerlo, aunque hubiese tenido un talento increíble? Pero no solamente eso, volvemos a minorías o, bueno, clases sociales menos beneficiarias en estas épocas, yo que sé, una mujer negra, una mujer trans, una mujer, es que sería impensable que a día de hoy estuviéramos hablando de que estuviera invisibilidad porque están doblemente invisibilizadas. Es que Bueno, hay una cosa que me gusta del libro y es que respecto de mujeres negras y mujeres Salen. trans, salen, no Te son los que amo. salgan, sino que tienes referentes muy antiguos. Sí, está te muy guay. amo. Eso ya lo leí. Y me encantó, de hecho, tengo señalada gente que tengo que investigar. Que obviamente desconocemos porque no interesa Tal cual. que conozcamos quizá. El libro tiene 20 capítulos que yo escaleté y según fui descubriendo me tuve que enmendar a mí misma porque iba encontrando cosas que no había pensado que iba a encontrar. Y eso son 5 partes, con 4 capítulos cada una. La primera habla sobre pues, todas estas mujeres que tuvieron que usar anónimo, seudónimo, publicar con los nombres de sus maridos, que sus maridos les robaran el nombre, para poder publicar. La segunda parte, que es de mis favoritas, que es la lucha incansable por escribir, pues ahí es donde hablo lo que comentábamos antes, el derecho a la educación, las luchas que han tenido que hacer otras mujeres para que hoy podamos escribir, véase pues lucha de clases, etcétera, etcétera, interseccionalidad, salud mental también. La tercera parte, que creo que es la explicación quizá de todo, que trata sobre el canon literario. Hay una parte que es igual un poco más académica en términos básicos, porque me he ceñido a lo que se estudia en secundaria sobre movimientos literarios y las mujeres que nos dejamos. De hecho, Es hay unas que gran estadísticas melón. sobre libros de texto, todas las mujeres que se dejan Es que es muy fuerte. en eso. un montón de movimientos literarios. Luego, en esa parte está mi capítulo favorito del gótico femenino, que creo que esto ha sido mi auténtica obsesión. Después, la cuarta parte es del personaje femenino, que también es de estas que tuve que reinventar porque pensaba escribir una cosa y llegué a otro punto completamente distinto, y lo que más me gustó aquí fue el punto de cómo los personajes femeninos nos influían como mujeres reales. Es un temazo. Aquí está otro de mis Ay, capítulos es que no llegué. preferidos sobre la erotización de la tristeza femenina, y que está dentro de la mirada masculina. Es un capítulo que me gusta mucho. Y luego la última parte habla sobre la mujer en la actualidad como escritora, que, bueno, como os decía antes no estabais, Pero lo repetimos. pero lo repetimos, que con todo el auge de la ultraderecha, todos los discursos al respecto de que el feminismo ha llegado demasiado lejos, pues bueno, quizá no ha llegado demasiado lejos, y es un capítulo que tiene muchos datos y Eso es lo que me ahí gusta. están las pruebas de cómo Sí. es ser mujer en la actualidad, cómo se tratan los libros escritos por mujeres, desde marketing, diseños de portadas, premios literarios. Me encanta eso, o sea, me encantan los datos y las estadísticas porque luego tú puedes callar a tu cuñado, el pesado, Hombre, ¿sabes? A mí me gusta hablar con datos y me encanta porque con este libro estoy aprendiendo un montón de datitos y argumentos para cuando me tenga que pelear. Hombre, es que a mí me jode muchísimo cuando yo voy a las librerías grandes y, o sea, de repente si un hombre escribe fantasía es El Señor de los Anillos y es como una fantasía épica y no sé qué, pero si lo escribe una mujer ya tiene que ser como súper o femenino, muy romantasy, muy infantil, muy no sé cuánto, y a lo mejor no tiene nada que ver porque, por ejemplo, RF1. es que te iba a siempre nombrar La hace eso, Guerra de la Amapola. Es que hay un Sí. estudio que yo leí al respecto de esto, de un medio que se dedicó a mirar en grandes librerías cómo estaban colocados los libros, Es que- de fantasía específicamente, y los de mujeres estaban en juvenil, aunque no lo fueran. Es que muy fuerte, tío. Me da un coraje impresionante cada vez que lo veo, porque es que de ellos da igual lo que escriban, Sí. que siempre va a estar como la norma, la Es regla. y lo que digan es importante, Sí. ¿sabes? Es como... De esto también hablo mucho sobre la universalidad de la experiencia femenina, Sí. que parece que si lees un libro sobre madres e hijas o sobre el aborto, parece que es solo de mujeres. Es nicho. El Pero- otro día, de hecho, en un club de lectura, y era precisamente con un libro en el que se habla sobre la relación madre-hija y la maternidad, se dijo, y digo, es que totalmente, no hay nada más universal que parir y dar de mamar y maternar. O sea,
es que ¿por qué eso no es universal? Y la guerra sí. Efectivamente, esta es una cosa que también hablo mucho y que me he cuestionado mucho, y lo digo en el libro, mi libro preferido, mi película preferida, mi cuadro preferido, mi escultura preferida, todos son obras de hombres. Lo hubieran sido si me hubieran educado de otra forma, no a nivel en mi casa, sino a nivel social, claro, lo que nos social. enseñan, cómo socializamos. Y claro, la cuestión que también menciono es como, a mí no me importa empatizar con un personaje masculino. Puedo leer tu experiencia de, por ejemplo, esta es otra cosa de la que hablo, los clásicos son clásicos porque nos hablan de algo que nos apela como Sí. humanidad, y pasa en la Ilíada cuando el rey de Troya quiere recuperar el cadáver de su hijo Héctor, que lo tiene Aquiles. Creo que es algo muy profundo el despedirse, el querer. Totalmente. Es una cosa que está antropológicamente y arqueológicamente demostrada desde los albores de la humanidad, el hecho de todos los ritos en torno a la muerte. Pues, oye, es una cosa con la que creo que podemos Sí. empatizar cualquiera. Sí. Esa necesidad, ¿no?, de despedirte de un ser querido, pero también hay experiencias así vividas por mujeres Tal cual. que son de todos. Sí. También es verdad que yo creo que mucha gente se queda muchas veces con lo superficial y no con el tema, que es en plan, por ejemplo, en este caso, sí, estamos hablando de la despedida de un hijo, la muerte de tal, y hay gente que es en plan, bueno, pero es que yo no me puedo sentir porque no soy un guerrero de Troya. Tal y cual. entonces ya es como en plan de, bueno, pero es que a lo mejor no hace falta que empatices con esa parte claro. justo, ¿sabes? Es que yo no soy Virgo y el personaje es Virgo. Tal Joder, cual. macho, pero a lo mejor hay otras cosas con las que Sí. puedes empatizar, y a lo mejor el tema principal, que es de lo que está hablando, ya puede ser, en este caso, un duelo, una despedida, un lo que sea, en eso sí que puedes empatizar. Ay, no, pero que no puedo porque no tengo un hijo. Pues a lo mejor se te muere un perro y puedes empatizar con eso. A lo mejor, yo qué sé, como que si no es exactamente... Tal cual, es que así es muy difícil leer. Efectivamente. Y es como, amor, pero y pues se siente como que es en plan de, bueno, es que yo no puedo empatizar con eso porque yo no he parido. ¿Tú sabes con la de libros que yo he empatizado y yo nunca en mi vida he parido? Claro, tal Claro, cual. efectivamente. Sobre Tal cual. maternidades, yo no he parido. Tal cual. Y yo aún así empatizo con maternidades, primero porque he tenido una madre, segundo porque he estado rodeada de madres a lo largo de mi vida, y tercero porque es una realidad que nos atraviesa a todas. Sí. Más allá de que yo haya podido parir o no. De hecho, esto es una cosa que cito sobre Annie Ernaux cuando ganó el Nobel, que Perfecto. comentaba que, aunque ella quizá escribiera sobre el aborto, y que obviamente es una cuestión de mujeres, Ujú. también era una experiencia para los hombres, también es relevante. No, Hombre, es, claro. no es algo nicho, no lo podemos poner en una balda y decidir que va para allá y Tal cual. ya está, porque es de todos. Entonces, pues bueno. O sea, yo en relación con lo que hablábamos de la fantasía y tal, ¿no? De cómo muchas veces es como, venga, este libro lo ha escrito una mujer de fantasía, así que para romantasy y juvenil. Me ha parecido también muy interesante el tema, porque vamos a hablar de seudónimos, anonimato y tal, el tema de las siglas para los nombres de escritoras dentro del mundo de la fantasía, ¿no? Que, por ejemplo, hemos nombrado a R.F. Kuang y también hablabas Bueno, tú de... claro, nunca lo había pensado que R.F. Kuang a lo mejor de hecho es por eso. No lo has pensado, pero viene aquí. ¿En serio? Hablas de mi autora favorita. Te A amo. ver, brevemente, pero es una cosa Claro, que, o sea, que si yo me tú- quedé en plan, wow, Claro, no yo lo no había sabía, pensado. Claro, si tú vas a la librería y lees C.S. Lewis y R.F. Kuang, tú que sabes quién, Sí, es, quién es un claro. hombre y quién es una mujer. Claro. Yo este caso lo sabía con el de la transfoba de Harry Potter. Efectivamente, que de También hecho, También lo había hecho. Por eso, Eh, bueno, porque por mucho que seas transfoba no te van a de evitar hecho, que te atraviesen. hay una cosa aquí que... A mí ese dato me parece muy interesante. Sí, es un dato que me resulta interesante, y es que el editor de J.K. Rowling le pidió que no pusiera Joan, que es su nombre, de hecho no tiene segundo nombre, y la casa la inventó, porque le dijeron que nadie iba a leer un libro sobre un niño si lo había escrito una mujer. Es que es muy fuerte eso, Que, ¿eh? claro, yo ahora mismo, pues evidentemente no soy seguidora de esta persona, pero he consumido los libros. que he Obviamente, decidido Yo Yo consumir también, y y, soy- y creo que han sido súper importantes para una generación en la Sí. que me incluyo. Entonces, cuando de primeras, o sea, uno de los primeros casos, como que a lo mejor siempre eres consciente de la invisibilización, pero de las cosas que han tenido que hacer las mujeres para poder publicar y qué tal, y un caso que a mí pues me llegaba porque era una persona contemporánea a mí, que yo me leo sus libros que te y pensaba, joder, que esto no es cosa De de hace- 1800, que No. esto- No. y tal, y verlo y era como, ah, que ese es el motivo de por qué esta persona firma como JK. Al final es así como muy sutil de, bueno, pues lo pongo... O
¿sabes? Pongo las siglas y O sea, ya cada uno... Que bueno, a veces puede sonar hasta comercial, que yo que Sí, sé, total. que no lo veo mal, pero claro, si tú... Pero da para reflexionar. Da para reflexionar. Si tú lees T. Kingfisher, no sabes quién es T, Sí, pero claro. es una mujer que escribe fantasía Ujú. y que muchos de sus libros pues, son de fantasía adulta. No, me parece un tema interesante. Hombre, claro, y bueno, ya lo del tema de los que publicaban con el nombre de los maridos y luego se los apropiaban, es que digo, Esto me parece aterrador, sobre todo por el hecho de... es una hay persona muchos... que te quiere, o sea, la que te está haciendo eso, se supone. No, hay muchos ejemplos y la cosa es como todos los que no debemos conocer y que igual estamos admirando muchísimo a un señor y todo lo escribió Es que Tal sí, tía. cual. una mujer. O sea, lo aterrador de todo lo que he escrito para mí es lo que no conozco y que al final es un libro y lo tengo que acabar algún día. O sea, me Sí, he pero tenido podrías que llevar- dejar cosas en el camino, ¿no? Hombre, claro. Que también es una cosa que he luchado mucho conmigo misma porque yo me sentía como tengo que ponerlo todo y era como, tampoco puedes escribir la Sí, enciclopedia. Claro. Pero claro, o sea, lo aterrador es los ejemplos que conocemos, pero ¿y los que no? Yo no sé cómo has podido escribir este libro sin salir rabiosa, perdida. He salido, Sí. he salido. Es que yo lo pienso y digo, luego hay que aplaudirle al hombre que dice, no, en verdad lo escribió mi mujer. Bare minimum. O sea, literalmente el bare minimum. Y hay que, es como, bro, Qué buena buena. gente que reconoció. Claro, y entonces como, yo no sé cómo uno ha salido con ganas de quemar las cosas. A O mí sea, me- hay sí, dos sí. ejemplos que me gustan mucho del libro, estoy haciendo muchos spoilers. No, porque pero aquí hay millones de información. Es el caso de F. Scott Fitzgerald y de su mujer, que era Zelda Fitzgerald. Buah. Se leía el diario de ella, Sí. cogía pasajes de su diario para escribirlos. Ella escribió un libro en el que utilizaba una anécdota personal que él quería para un libro y le prohibió que lo usara. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. Porque lo quería usar él. Y la cosa de todo esto es que en la época en la que vivían, fue hace 100 años, pero ella se sentía profundamente inferior intelectualmente. Y no le, o sea, de hecho creo que está puesto en el libro como que ella consideraba que él era un gran Sí. escritor y no le parecía una Es molestia. que eso es muy fuerte. Después también, por ejemplo, hablo de Simone de Beauvoir y cuando fue pareja de Jean-Paul Sartre, ella se sentía, y lo he dicho también, que creo que busqué una cita, intelectualmente dominada por él. Ujú. Y me pareció una pensadora importantísima. Hombre. Y También es importante al final la visión que hemos tenido nosotras como mujeres según lo que han escrito, en plan de si yo al final leo a las mujeres según cómo lo han escrito los hombres a lo largo de la historia, tengo un constructo social de cómo es la mujer, que a lo mejor no es el real, pero es como yo siento que debería estar reflejada. Y hasta que no hemos empezado a ver cosas escritas veces por la mujeres, no hemos podido ver otra visión, ¿no? No sé si al final, según la ficción, la literatura, la historia, las mujeres son de esta manera, ¿cómo voy a salirme yo? no, efectivamente, y creo que es una cosa que nos sigue pasando en la actualidad, todo esto que se habla mucho ahora del síndrome de la impostora. Yo lo pienso y lo he hablado mucho con mis editoras y a mí me da muchísimo miedo y me siento muy insegura del libro, creo que he hecho un buen trabajo, pero aún así siento es como... ¿Cuántos hombres piensan esto cuando publican un libro? Nunca. Es Nunca. que, tía, de verdad, cuando me dicen, ¿tú qué superhéroe, superpoder querrías tener? Amor, te diría que teletransportarme, pero es la confianza de un hombre cis hetero blanco. Sí. Ese es el superpoder que yo quiero. Totalmente. Que yo haga lo que haga, decir, ¡pum! Y esto es lo que tengo y lo que soy y es la hostia. Y aunque sea una mierda, te la comes. Es que me gustaría ese poder. Es increíble. A mí también, o sea, quiero su autoestima. Yo creo que pasa muchísimo. Con lo que decías antes de pues lo que no sale, o sea, todo lo que no está en el libro y lo que no sabemos y tal, creo que mientras leía es en lo que más he pensado, en todas las cosas que no se han publicado, que no conocemos, en todas esas hojas que se han quedado, que están destruidas, que se han quedado en cajones, que, o sea, a saber la de cosas que hay y la de mujeres brillantes que nos hemos perdido. Y creo que mientras lees este libro estás todo el tiempo ahí como joder. A mí me pasó Qué y rabia. también yo misma descubrí muchas cosas mientras escribía. También he descubierto muchas cosas que no he puesto. O sea, he aprendido muchísimo. Me gusta porque me pasa un poco lo que dices, ¿no? Como que hay cosas Sí. que sabía, pero si te pones a escarbar un poco, hay un montón de cosas que no. Y es eso, es cuánto hay que no sé, que se ha quemado, que se ha olvidado.
Que se ha robado. Efectivamente, que se ha robado y que no vamos a conocer nunca. Ya, eso me duele muchísimo, la verdad. Es una de las cosas que más... Que de hecho hay un pupa. ejemplo en Retrato de una mujer en llamas, que me parece un peliculón, me encanta. Favorita. A favor de Celine, siempre somos fans. Es nuestra fan. En la parte en la que hace una exhibición de cuadros su padre y le dice a una de las personas que están viendo los cuadros, no, es mío, Tal cual. pero están firmados con el nombre de su padre. Es como... Eso pasaría, bueno... Claro, o sea, ¿cuántos cuadros he visto? ¿Cuántos libros he leído? Que... Es que duele Pero muchísimo. incluso no desde el robo o desde la apropiación, sino cuántas mujeres igual le tuvieron que decir a su padre, oye, ponle tu nombre, que al menos lo quiero ver publicado. Tal cual. Es que, ¿Sabes? claro. No, sino también como estrategia, o sea, que no es todo malo, pero... Pero claro, o sea, al final es renunciar a una parte de ti, es renunciar, tú hablabas antes de que es como parir un hijo, es renunciar a un hijo, para que tenga un futuro mejor, para que tenga un futuro en sí. ¿Cómo tiene que ser? O sea, no sé cómo se lo pueden imaginar ustedes, el Ya. hecho de ceder a algo tan propio, ¿sabes? Tan privado tuyo, tan... para que pueda ser expuesto. Pero me parece súper interesante también desde el punto de vista de eso que has dicho antes de la lucha incansable por escribir y tal. Al final, o sea, todas esas mujeres a lo mejor sentían esa necesidad de, no de verlo publicado, no de tener reconocimiento, sino de, quiero escribir y quiero que alguien lo lea, ¿sabes? Y no querían bueno, evidentemente querían el reconocimiento, pero era como, quiero escribir, Pero también te digo, sea como sea. es normal que quieran una validación, porque al final, Obvio. si todo lo que está a mi alrededor dice que yo no puedo escribir y yo escribo algo y yo siento que es bueno, también querría una validación de, ¿viste cómo sí que pude? Sí. ¿Sabes? No sé, una cierta validación. Pero por eso me parece interesante el hecho de esa necesidad de escribir, que es una cosa, un tema que a mí me apasiona y que al final es como, mira, yo lo voy a escribir. Esta es mi necesidad, necesito vomitarlo. Aunque otra persona se lleve... Sí, total. O sea, me parece un tema como para dedicarle No, o sea, capítulos y de hecho capítulos. también aquí hay una cosa, muchas de ellas directamente sabían que no podían firmar con su nombre por la crítica que iban a recibir, Ah. simplemente porque el libro estuviera escrito por una Sí. mujer. Entonces aquí, por ejemplo, que tú sí que ya lo has leído, pero a Jane Austen la pusieron a parir, Sí. porque firmaba con... Su primer libro publicado lo firmó con By a Lady, o sea, todo el mundo sabía que era una mujer. Y claro, ya solamente con eso, de hecho están recogidas algunas de las críticas, había alguna positiva, pero la mayoría eran para destrozar el libro. Una de las que criticaba a Jane Austen era Charlotte Bronte, que realmente aquí, luego después, estoy haciendo muchos spoilers, pero bueno, es el capítulo siguiente, pero todas las hermanas Bronte tuvieron que publicar Sí. con un seudónimo masculino y Charlotte Bronte como que tiene declaraciones y lo dijo tal cual, que habían elegido nombres de hombres porque sabían que no se percibía bien a las mujeres escritoras. Hombre, claro, y sobre todo también algunos géneros, porque bueno, como siempre que eso a día de hoy sigue pasando, y que una mujer puede escribir, sí, pero escribe novelitas, por favor. Claro. O sea, Esta es otra tampoco cosa. vayas a escribirme algo bélico, porque eso no te corresponde, no es tu mundo. Yo me imagino, por ejemplo, con Cumbre Borrascosas, que ahora está como on fire, me terminé el libro el otro día, y era como, wow, me podrá gustar más o menos el libro y qué tal, pero que una mujer hable de esta maldad en ciertos personajes y de esto y tal, como las mujeres somos bondadosas por naturaleza. ¿Cómo va a ser capaz una mujer de imaginar tanto mal? Por eso ¿sabes? se llegó a considerar en plan de, wow, qué monstruoso. No, de hecho, al principio no tuvo ningún éxito, o sea, el primer Claro. libro que publicaron cada una de ellas solo tuvo mucho éxito en el momento Jane Eyre, que de hecho el título entero era Jane Eyre, una autobiografía, entonces se comentó mucho si lo había escrito un hombre o una mujer, claramente teniendo en cuenta que habla de una institutriz, y era una autobiografía, ya se daba un poco por hecho que estaba escrito por Y aún una así mujer. la gente no... Pero de las cosas más interesantes que he leído, y que tampoco se puede plasmar todo, porque obviamente algún día tenía que terminar de leer el libro, es como pues Jane Austen, las hermanas Bronte, todas estas escritoras de los siglos XVIII, XIX, también incluso el XX, cómo dejan en sus textos, aunque sean personajes, pues yo que sé, Catherine en Cumbres Borrascosas. Hay muchos problemas, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas, pero igual es que la sociedad la obliga a casarse, Sí. ¿no? Sí, 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 Entonces sí, es sí. como... Hay muchos temas, pero pasa lo mismo en Jane Eyre, ¿no? Sí. También en las novelas de Anne Bronte. Entonces, como que todas dejaban algo allí, que es obviamente protofeminista, pero es una pequeña reivindicación y ahí está. Pero está muy, no sé, a mí eso, que se pueda escribir algo que se pueda categorizar incluso como algo de
a ver, cojámoslo con pinzas, pero terror, y escrito por una mujer, que es como en plan de las mujeres no pueden escribir de eso, y ya tiene que ser como ir subiendo demasiados escalones a la vez, hermana. De hecho, este es mi tema favorito, que es el capítulo ese que he dicho del gótico. No sabía yo tanto del gótico, no has llegado a él tú. No Bueno, he llegado. esto es mi tema obsesivo. Yo es que ahora Em, estoy entrando ahí. O sea, Bueno. me dijo varios libros y ahí... La cuestión del gótico, yo me puse a leer sobre específicamente el gótico femenino porque el trillón de artículos que he leído como que vas encadenando Claro. y te van llevando a sitios. Y leí muchísimo y está en el libro la diferencia entre los libros góticos escritos por hombres, que son los que tenemos muy integrados en el canon sin duda, obras de Poe, Drácula, de Bram Stoker, un montón. La cuestión aquí es que el hombre que, entre comillas, bueno, y sin entre comillas, inauguró el gótico fue Horace Walpole, pero era un libro que en todo lo que he leído como adolecía de algunos fallos y de ser excesivamente tirar por la parte sobrenatural, y llegó una señora después llamada Clara Reeve que hizo una variación del Castillo de Otranto, que es su novela El viejo varón inglés, y sentó las bases, junto con Anne Radcliffe también, de lo que sería después la novela gótica, porque esto es un poco anterior a todo lo que entendemos pues, como Cumbres Borrascosas, etcétera, etcétera. Y hay una cuestión que diferencia muchísimo el gótico femenino del masculino, y es que son personajes femeninos los que utilizan, no le dan tanta importancia a lo sobrenatural que existe, pero lo sobrenatural suele ser una forma velada de hablar de la opresión de las mujeres, porque los personajes femeninos suelen ser chicas jóvenes, obligadas a casarse con un hombre al que no conocen, que han perdido a sus madres. Es que mi tema favorito. Entonces, Sí. al final, el terror no es el terror de que haya un fantasma, una casa encantada, Sí. sino que el terror es la experiencia femenina. Es que eso me parece fascinante. Tía, O sea, es que, mira, fuimos a ver hace poco lo de la Virgen de la Tosquera y hablábamos de esto, había muchísimas críticas en plan de, buah, el terror, digo, es que el terror femenino es otra movida, porque Sí. a nosotros lo que nos hace terror es la realidad. Tal Yo cuando cual. voy por la calle no tengo miedo de que me aparezca un fantasma, ¿sabes cómo te lo explico? Pero, y también nos pasó cuando fuimos a la Academia del Cine a ver la serie que sale Michelle Jenner. ay, Vale, dime voy a tu decir nombre. Dime tu voy a nombre. decir un spoiler del capítulo 1. Bueno, la serie va de que pasa algo sobrenatural, ¿qué tal? Tía, yo estaba viendo todo eso y, ay, sí, un poquito mal rollito y tal, pero yo no me seguí viendo la serie porque en el primer capítulo hay una violación. Y para mí fue lo que fue realmente terrorífico de ese episodio, lo pasé verdaderamente mal. O sea, me dio terror, de verdad. Digo, es que para mí el terror no es el fantasma que esté poseyendo al niño ahí debajo de la tumba. Es que me da igual ese ahora mismo. Porque el terror, el otro, es un terror real, es un terror que realmente me puede coger a mí. Sí. Lo otro, pues bueno, a lo mejor me puede coger un fantasma o no, no lo sé. Pero lo otro sí que es factible que me pase. Sí, Entonces, sí. el terror femenino a mí es una cosa que me da como mucha angustia, pero es el que realmente me produce sí, miedo. lo que Que de hecho creo se mantiene incluso ahora, porque en el capítulo del gótico como que lo dejo evolucionar hacia el terror. Y la cuestión es que ahora hay un montón de autoras latinoamericanas Sí, escribiendo las amamos. terror, que es una suerte de neogótico, Sí. pero que quizá hablan de violencia contra las mujeres, Sí. feminicidios, Sí. efectivamente violaciones, en plan el terror que es ser mujer. Mami, Y- que las escritoras latinoamericanas ahora mismo están llenándome el corazón. Sí. Sí, a base de boom, Y boom, creo boom. que están Tal cual. trabajando casi todas y muy bien este tema de una especie de terror, que de hecho me hace mucha gracia siempre con algunos de estos libros cuando los incluyo en Instagram como recomendaciones de terror, y siempre hay algún hombre que me dice, pero a mí es que a mí no me ha parecido de terror. Pero es que es precisamente de lo que hablaba Desi, es Sí. terror cotidiano, es el terror al que nos enfrentamos Porque no son a posibles diario. víctimas. Tal No, cual. no te parece terror porque no son posibles víctimas. O sea, es verdad que yo cuando veo ciertos crímenes en serie de thriller o lo que sea, hacia personas racializadas, hacia personas en extrema pobreza o lo que sea, a lo mejor tampoco me veo como un target, ¿sabes? Pero Sí, pero es que en otras cosas sí. es- Y sí que me genera el terror, lo siento, pero es la empatía. Al final tú Sí, sientes empatía sí. con aquello con lo que te puedes ver reflejada también un Claro, poco. a ver, evidentemente vas a conectar como más directamente, pero es un tema fascinante ese del terror. No, de hecho hay una cosa que me parece súper interesante que he leído sobre ello, como que la mayor parte de personas que consumen True Crime son mujeres, Ujú. para aprender y cómo evitar que te maten. Ah, total, para defenderte. En plan,
Ya. Me parece muy loco, que yo soy muy fan del true crime, pero Pero es loco, sí, o sea... Pero es loco que hagas un estudio y la respuesta sea un poco y tú como... te apuntes, mira, pues esto por si acaso Claro. me atacan por la calle. Tía, es verdad. Yo creo que en verdad haces como notas mentales por los jajas, pero haces las notas Sí, mentales. evidentemente. ¿Sabes? A lo mejor no es el motivo, tú no estás pensando justamente que te vaya a pasar eso, pero haces la nota mental. Sí. No sé, Es triste y es real. Bueno, vamos a volver al libro, que creo que nos hemos dispersado, perdón, un poquito con... No pasa nada. O sea, yo quería llegar ya como a las conclusiones de... Porque has hecho todo este estudio, ¿no? Y has ido progresando un poco a lo largo de la historia. Y yo todavía no he llegado al final, pero me parece muy interesante esa comparación con, pues, el panorama actual. Y cómo todavía pues, se siguen utilizando seudónimos, ya lo hemos dicho para la fantasía, por ejemplo, en algunos casos, que todavía esa connotación de prestigiosa la tenga una obra escrita por un hombre ya de entrada. Sí. Y bueno, pues un poquito eso, tu sensación con el panorama actual, que creo que también hablas de eso en el libro. Sí, aquí por un lado creo que hay muchos premios literarios muy desprestigiados, pero siguen dando el valor primeramente económico, Ujú. que es lo más importante porque la escritura es un oficio muy precario. Entonces ya simplemente ganar un premio te aporta dinero, que es una cosa bastante importante. Ya decía Virginia Woolf, una habitación propia y 500 libras al año. Pero luego también te da un prestigio. Si todos los premios literarios los ganan hombres, Ujú. ¿dónde está el prestigio de las obras escritas por mujeres? O sea que no necesariamente necesitas un premio para ser buena, Bueno, pero mucha gente va a leer un libro que tenga un premio. Sí, a ver, hay un público al que se le acerca con eso y también Sí, lo que hablábamos. claro. Al final, los espacios son de las mujeres hasta que hay dinero involucrado. Es decir, por ejemplo, el género de la novela. Ay, sí, las mujeres que escriban novelas. Ahora bien, si se va a dar un premio, al final se da una novela escrita por un hombre. Que digo, coño, las novelas no eran de las mujeres, porque ni Sí. siquiera eso. Cuando ya entra el dinero, ya ni el espacio que en teoría pasa con la cocina. La cocina siempre es un espacio de mujeres, menos cuando son chefs, que ya cuando son hombres. Pero bueno, de esto hablo, en plan, recojo el testimonio de otra premio Nobel y de Annie Ernaux y de cómo hablaban de lo que molestaba que se les hubiera dado el Nobel de literatura. Luego aquí también hay otra cuestión que creo que es muy actual. Hablo de ella en la parte del canon literario, basándome en Joanna Rush, que escribió un ensayo llamado Cómo acabar con la escritura de las mujeres, y recoge como en un libro académico que ella tuvo que usar, era sobre poetas y sobre escritores, etcétera, etcétera, y solo aparecían 5 nombres de mujeres. De los 5 nombres, una era la puta, otra era la esposa, en plan, ninguna era la autora, eran Ya. todas como un arquetipo de algo. Y creo que es algo muy actual, especialmente también lo veo, por ejemplo, yo que soy joven, quizá no sé tanto porque soy joven. Bueno. Luego también esta es otra cosa, si cumples con el canon de belleza, probablemente seas imbécil. Si no cumples con el canon de belleza, probablemente estés resentida. Entonces, creo que esto también juega un papel, el cómo se nos percibe a nivel estético, físico, de belleza, con cómo son valoradas nuestras obras y nuestra intelectualidad. Creo que hay un tema muy profundo en la intelectualidad femenina y el acoso a mujeres inteligentes. Esto lo veo muchísimo en redes y me parece horroroso. No sé si sabéis quién es Sara Santaolalla. Sí, Sí. bueno, y las disculpas súper dirigidas a ellas que se... bueno, Me parece salvaje el acoso que recibe esta mujer. O sea, es salvaje. a mí las mujeres que ponen su cuerpo literalmente y su cara para colmo luchar por los beneficios de tal, o sea, me parecen heroínas del siglo Totalmente. XXI, porque es que estás poniendo tu cuerpo a la palestra, te estás arriesgando a todo. Sí, sí, sí. Y no tiene... O sea, da miedo. Yo, de hecho, a ver, que tampoco creo que vaya a tener la misma relevancia ni trascendencia ni obviamente visibilidad, pero yo estaba escribiendo el libro y digo, ¿y si lo publico como anónimo? Es que es fuerte eso. ¿Sabes? O sea, es una cosa horrible y digo, no, en plan, Andrea, sale con tu nombre en la portada porque ellas no pudieron ponerlo, pero, Tal cual. ostras, da miedo. De hecho, yo iba a hacer una última pregunta porque se me ocurrió mientras hablábamos de esto. O sea, ¿de qué hablaríais en un libro y lo publicaríais como anónimo? Rollo, ¿solo os atreveríais a hablar de este tema haciéndolo como anónimo?
Tú has dicho, por ejemplo, que te lo planteaste con este libro. O sea, obviamente sé que no iba a pasar porque además había un contrato firmado y sí, estaba con mi era nombre, importante ¿no? que fueras tú. Pero... Sí, pero bueno, al final has tenido esa reflexión de, uy, ¿sabes? Como porque al final es un poco protección. No pones la cara, no pones el cuerpo, no pones el nombre y te escudas un poquito ahí. Entonces estaba pensando y digo, Mira, yo soy una persona que desconecto muchísimo y soy muy kamikaze. Entonces, yo hago cosas que mi novia siempre me dice como que no tengo miedo a morirme. O sea, como que dice, tú tienes tanta ganas de morirte que es en plan de no vas a hacer cosas para morirte, pero no las vas a hacer para evitar, ¿sabes? Entonces, como, bueno, eres kamikaze y a lo mejor publicaría cosas que luego ya publicadas diría, me cagaría viva y diría, mierda, no lo tendría que haber hecho, no lo había publicado, por ejemplo, temas así. Pero es que yo ahora lo pienso y solamente porque soy una bien queda, chisme relacionado con gente que conozco. Total. O que a mí, no tanto que me preocupara que lo leyeran desconocidos, sino cosas mías íntimas que me preocupara que leyeran conocidos míos. Eso es lo que de primera me daría, pero no es por nada, sino porque soy kamikaze. sí, Y entonces lo otro no lo pienso hasta que está publicado y, o sea, yo soy de que no me pongo nerviosa previa, me pongo nerviosa en el momento. Entonces, en el previo, pues, tiro para adelante. Ya luego me voy cagando viva cuando estoy bajando la cuesta, pero es lo que ya, hay. sí. O sea, yo creo que si de repente me apeteciera escribir algo muy turbio, me plantearía, o sea, que no fuera, que no poner mi nombre. Claro, pero turbio ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, es que hay cosas turbias que yo no escribiría nunca porque no van, yo qué sé, No, claro, no. pederastía. Nunca lo No, voy a no. escribir porque no es algo que me apetezca, ¿sabes? Entonces, claramente, eso es como lo pienso cuando las cosas de autoría... No, pero yo rollo lo pienso más como, por ejemplo, con Cumbres Borrascosas, ¿sabes? Que era como, ay, Un deseo interno, a lo mejor. o no pega con que esto lo haya escrito una mujer, ¿sabes? Porque son temas más, pues eso, más viscerales, más tal. Y no sé, o sea, ahora mismo no se me ocurre un tema muy clave, pero sí que yo a la hora de escribir, porque de vez en cuando escribo cositas, empiezo ideas y tal, sí que estoy todo el tiempo en plan de, si es una relación madre-hija, pienso, mi madre se va a creer que estoy escribiendo por ella. Y a mí me gusta escribir cosas turbias. Pero es que a eso es lo que me ¿Sabes? refiero, que a mí lo que me importa es lo que Eso. vaya a leer la gente que yo conozco. Tal cual, yo igual. Porque desconocido, luego me darán en miedo, ¿eh? Pero en ese momento no me da miedo, me da miedo la gente que yo conozco, O que sea vayan que a sí. pensar cosas que es por ellos, que no Yo es por también. ellos, que, ay, deciré piensa esto. Y eso me da mucha rabia, que es otro tema, ya por último, perdón, porque estoy yo sacando los temas. Pero es un tema que cuando hacemos, o sea, voy a presentaciones o clubes de lectura y así, lo dicen, coinciden mucho las escritoras en esto y es que están hartas de que les pregunten Biográfico. sí, si han pasado por esa experiencia, si tal. Y por eso me da rabia cuando yo a veces escribo y es como, ay, que se va a creer, pues eso, mi madre que es por ella, o mi prima que tal, o mi hermana que no sé cuánto. Tío, ¿por qué lo que escribimos nosotras Todo tiene que ser todo tiene que autobiográfico. nacer de nuestra experiencia? No tiene por qué ser así. Di que es verdad que hay muchísima autoficción ahora, Tal pero cual. no todo es Y me encanta, autoficción. ¿eh? A mí me encanta también, pero no todo es autoficción. Yo he de decir que ya después de esto, que tengo mucho miedo, cuando veáis esto seguiré teniendo mucho miedo. En cuanto a cosas como más ideológicas y políticas, me daría igual porque yo siempre Sí, fui claro. la niña bocazas y me da igual y no me importa que la gente sepa lo que pienso. De hecho, si alguien me pregunta a quién voto, yo digo a quién voto, a mí me da Sí, igual, no bueno. tengo ningún tipo de vergüenza. Es que lo del voto privado es una manera de tenerlos controlados. Claro, Eso es obviamente. igual que no hablar de A los mí- sueldos. A mí no me importa, no me importa. Sí que es verdad que sí que me daría como más angustia, pues, escribir sobre algo muy personal y Eso. lo que decís, eso que alguien se sintiera identificado, pero más porque no quiero ofender a nadie. Tal cual, pues igual, sí. Somos buena gente, yo Somos creo. buena gente. Una cosa, hablando de buena gente, no, ya nos vamos a despedir. Vas a decir una tía chulísima. Te voy a Ah, es dejar verdad. este segundo para que lo pienses. Tienes aquí Puede ser de 3000 nombres, pero puedes decir tu abuela, tu tía. Por ejemplo, puedes decir quien tú Sí, quieras. vale. No tiene que ser famosa. No, para nada. Puedes decir la frutera porque siempre me sonríe por las mañanas. O sea, quien quiera. Pero yo voy a decir una cosa, que mientras que estaba hablando, o sea, pensando sobre este tema, yo decía, joder, la de veces que las mujeres han tenido que renunciar a su propia identidad, a su propio nombre, para poder ser vistas, para ser poder tal, ¿cómo de coraje me da que a día de hoy hayan algunos hombres que publiquen sus obras bajo seudónimo mujer?
Porque Por yo no sé marketing, por qué tipo de... marketing. Sí, pero es que no sé a qué paraguas se están acogiendo Bueno, que les va a yo- beneficiar. bueno. Y me da mucho coraje. A Ya mí me está. da mucha Esto rabia. era un- Pequeño una alegato, cosa- pequeño sí. alegato para hacer... Sí, porque, a ver, es importante, estamos hablando de anonimato y seudónimo, Claro. y al final es un poco a la inversa, pero con una intención muy diferente. Tía, pero es que lo pensaba, es que es en plan de, buah, con todos los sacrificios, me pasa lo mismo que con la gente que no vaya a votar a día de hoy. Coño, con todo lo que ha luchado la gente para que tú puedas votar, con todo lo importante que es votar. También sale en el libro. Esto lo digo en el libro, Ah, sí, que pues- es una cosa muy de si el partido no izquierdea como tú quieres, no vas a votar. Pues bueno, yo a veces diría, igual no izquierdea como yo quiero, pero ¿y las mujeres que se han muerto para que yo vote? Tía, yo para mí el ejemplo mi ejemplo favorito es el tema de la guagua, bueno, el autobús, vamos a hablar en neutro, de la guagua. Chica, no te dejan la puerta de tu casa, pero que es que hay una que te deja en dirección contraria, coño. Pues Exacto. vete a la que te deje más cerca de tu casa. Exacto. Que a lo mejor tienes que caminar 10 metros o 100, pero no tendrás que caminar 3 kilómetros, coño. Tal cual. No sé, hay que gobernar para muchas personas, pero bueno, eso es otro capítulo, chicas, Es otro perdón. capítulo. Tía chulísima. Pero- Vale, tía chulísima. Además, tía, esto lo entenderéis cuando leáis el libro, aunque mi hobby preferido es hacer a todo el mundo leérselo. Nos lo ha Es- hecho, nos lo ha hecho. Se lo he hecho a las dos. Se lo he hecho a más gente. Es la tía Maruja. Me Que parece la tía chulísimo. Maruja es alguien de mi familia, no es mi tía, pero yo valoré mucho si escribir este libro o no escribirlo y decidí escribirlo por la tía Maruja. Pues O sea, yo siempre le digo que la tía Maruja es la protagonista de otro libro, así que ahí te lo dejo por si acaso. Me gustaría mucho. bueno, pues ya está. Bueno, Chinchín. Muchas gracias, Andrea. Gracias, de verdad, eres la también, ¿eh? mejor, Sí, claro. la más lista, feminista. Y anticapitalista, hombre. También. Unas días chulísimas, un podcast de María León y de Sire León.